¿Qué tal, compañeros del canal? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una entrega más de su canal de afilado de navajas barberas, Honmeister BCS. Pues bueno, en esta ocasión quisiera cubrir lo que es afilar el acero C135, el acero francés característico de la casa Thiers Isard. Esa es la pronunciación un poco que más se acerca a la pronunciación natural en francés. Es algo así como Thiers Isard, pero pues es un poquito difícil de pronunciar si uno está pensando con el switch de la cabeza en español. Pero bien, voy a comenzar por cubrir algunos conceptos básicos, algunas diferencias básicas, mejor dicho, del acero C135, el acero francés de Thierry Sard, comparado con al menos con la mayoría de los aceros alemanes de hoy en día. Esta es una navaja de producción actual de Thierry Sard. Lo voy a comparar un poco y de forma breve con los aceros alemanes de hoy en día. Entonces no estamos cubriendo navajas vintage el día de hoy, sino navajas de producción moderna, de producción actual, francesas y alemanas. Pues bien, quizás la primera diferencia, digamos, estructural en lo que es la formulación del acero francés, tiene un 1.35 de carbono. Como pueden ver aquí, C135. Me lo comentó Jarrod de Superior Shave, que esto hace referencia a que el acero que utiliza la casa Thiers Isard es de 1.35% de carbono en la formulación. Eso es la C y el 135 que pueden ver allí. ¿Vale? Bien, en cambio, aceros alemanes de hoy en día, por ejemplo, aquí tengo esta Boker, también como dije, producción actual, no vintage. Vendría siendo esta. Esta tiene, a ver, por aquí debe estar, creo que es este papelito de aquí. Aquí está. Boker, producción actual, no vintage. Lo tienen justo aquí. Ahí pueden ver, donde dice Late Steel, el acero de la hoja, 1.2210 de carbono. ¿Okay? Entonces, lo que es la composición, la fórmula del acero alemán, al menos el acero alemán de hoy en día, tiene menos carbono que el acero francés de Thierry Isard. ¿Vale? Entonces, eso es la primera diferencia que quería cubrir. ¿Y qué les caracteriza? A las navajas francesas con su mayor concentración de carbono, también con su vaciado más pesado. Esto te lo venden como una navaja cantarina, que es en inglés lo que verán por ahí que dice singing razor. Las navajas cantarinas le decimos así, porque hacen ese sonido característico en el asentador y a la hora de afeitarse. Pues bien, aunque te vendan una navaja de estas diciendo que es una navaja cantarina también, es puro marketing, es pura mercadotecnia. Estas navajas tienen un vaciado más grueso y más pesado que la mayoría de las navajas vintage, y también más grueso en mi experiencia que las navajas alemanas de hoy en día, que tal vez no sean tan delgadas como antes, pero siguen siendo un poco más delgadas. Sobre todo las Boker se sienten mucho más delgadas
que ese tipo de navajas francesas. Pero pues bien, hay a quienes les gusta esas características de navajas más gruesas, más pesadas, aceros más rígidos. Ya es cuestión de gustos, no es que las navajas más delgadas o las más gruesas sea mejor una que la otra. Yo siempre digo eso. Cuando me preguntan cuál es la mejor navaja, yo siempre respondo la que más te guste. No importa el vaciado, el tipo de acero. La mejor navaja va a ser la que más te guste a ti. Punto. ¿Vale? Pero pues tienen sus diferencias. Estas Thierry Sarg de hoy en día son más gruesas en su vaciado que la mayoría de las navajas alemanas. Y pues bien, otra característica debido a lo que acabo de mencionar es que van a ser más difíciles de afilar. Este acero es más duro que el acero alemán de hoy en día, que es un acero, en mi experiencia, mucho más suave, más fácil de afilar. También le influye el vaciado más delgado para la facilidad de afilar una navaja alemana. Y pues las navajas más gruesas siempre toman más tiempo de afilar porque hay más acero que retirar. Y si el acero es lo suficientemente duro como pues va a ser más tardado de afilarlo. De hecho, estas navajas tienen la fama de ser difíciles de afilar. Pero no es que en realidad sean tan difíciles, sino que simplemente hay que seguir algunos pasos básicos, algunas recomendaciones debería de decir, porque no hay una fórmula para afilar navajas, no hay una fórmula universal. Hay muchas maneras de afilar una navaja. Aquí solamente vengo a exponer una más de todas las que pueda haber y es lo que me funciona a mí. Y pues por si acaso tú estás batallando en afilar una de estas, aquí yo voy a mostrar simplemente de forma breve y rápida cómo afilar una de estas sin que sea tan complicado, ¿vale? Bueno, voy a guardar esta caja por acá. Y bien, como mencionaba, no hay una fórmula universal. Aquí yo solamente te doy mis recomendaciones según mi experiencia. He afilado estas navajas en sintéticas, que es lo que voy a recomendar primeramente. Si nunca has afilado una de estas o te compras una nueva o de segunda mano y no viene bien afilada, voy a recomendarte que primero las afiles en sintéticas. Afilarlas en una piedra natural, como una cotícula, como esta que voy a mostrar, como una cotícula amarilla, cotícula belga. También es posible, es relativamente sencillo una vez que ya lo sabes hacer. De hecho, yo lo he hecho con otra navaja francesa que no es esta, porque esta es una navaja mártir que tengo. Está aquí para fines ilustrativos nada más, ¿vale? Pero en realidad la que yo uso personalmente es otra que está en mejor estado que esta. Esta es así pues para pruebas y experimentar. Y bien, se puede afilar una navaja dura, como una navaja francesa en una piedra natural como esta. Pues claro que se puede, pero requiere un poco más de tacto, ¿vale? Va a ser más sencillo si es la primera vez que lo intentas, que lo hagas en puras piedras sintéticas, ¿vale? Va a ser más rápido. Y pues bien, entonces, mis recomendaciones personales y básicas para afilar este tipo de navajas va a ser uno, como mencioné, sintéticas. De hecho aquí ya se está secando, como he mencionado hace bastante calor donde resido. Entonces recomendación 1, piedra sintética. Recomendación número 2 sería que tengas el lomo encintado. ¿Por qué? Porque a la hora de estar afilando, las piedras sintéticas tienden a atrapar acero que se ha retirado del filo de la navaja y también del lomo si es que no está encintado. Entonces, cuando se llena de acero la piedra, el filo va a chocar con más acero que está atrapado en la superficie de la piedra. Si no le pones el lomo con cinta,
va a estar más saturada de acero la piedra, y el filo, en vez de estar haciendo contacto con la piedra, va a estar haciendo contacto con más acero, y el proceso de afilado va a ser más lento y va a ser más cansado también. Entonces, entre más limpia se mantenga la superficie de la piedra a lo largo de todo el proceso de afilado, va a ser más sencillo afilar una navaja de ese tipo. ¿Vale? Entonces, recomendación número 1, como dije, sintéticas. Número 2, encintar el lomo para prevenir lo que acabo de mencionar. Recomendación número 3, afilar como si la navaja tuviera una sonrisa. En realidad el filo es recto, pero para prevenir sonrisas invertidas a largo plazo, te recomiendo que afiles como si la navaja tuviera una sonrisa. Aunque no la tenga, tú haz las pasadas en X y a talón alzado, para que a largo plazo es mejor que se forme una sonrisa ligera a que se te forme una sonrisa invertida, que va a ser una lata repararla. Y va a ser incómodo afeitarse con una navaja con una sonrisa invertida. Entonces, pues, esas serían mis 3 recomendaciones. Sintéticas, piedra sintética, encintar el lomo y afilar como si la navaja tuviera una sonrisa para prevenir sonrisas invertidas en ese tipo de navajas, porque si de por sí ya es una lata eliminar una sonrisa invertida, si es de un acero duro como este tipo de acero, pues va a ser todavía más latoso eliminar una sonrisa invertida. Entonces, pues bien, vamos a comenzar. Entonces, ya lo saben, esas 3 recomendaciones básicas y personales. Lo de usar sintéticas, encintar el lomo y afilar como si la navaja tuviera una sonrisa, para que a largo plazo se forme mejor una sonrisa que una sonrisa invertida. Hay por ahí controversias respecto a lo de encintar o no encintar el lomo, porque se modifica el ángulo de la navaja, pero ese tema lo cubriré en otro momento. Hay varios tipos de cinta. A mí me gusta Pretul, que es esta que ven aquí. Ahí se alcanza a ver el nombre de la marca, Pretul. Es la que más me gusta usar de cinta aislante. No es demasiado gruesa, pero al ser cinta aislante es más gruesa que otros tipos de cinta. Que por ejemplo, cinta Kapton como esta. Pero si tienes que poner el bisel, esta se rompe algo rápido. Em, de cintas voy a hablar con más detalle más adelante, pero mi recomendación principal es que utilices una cinta un poco más resistente a la abrasividad de piedras para formar el bisel, como esta chocera de grano 1000. Pero, pues bien, vamos a comenzar. Siempre voy a seguir recomendando afilar una navaja como si tuviera siempre una sonrisa, aunque no la tenga, porque eso te va a ayudar a prevenir sonrisas invertidas a largo plazo. Si quieres mantener el filo recto, adelante, pero es mejor que a largo plazo se te forme una ligera sonrisa que una sonrisa invertida. Por comodidad y bien de la navaja, es mejor siempre, en mi experiencia, afilar como si la navaja tuviera una sonrisa. En piedras como esta cutícula belga, que es bastante angosta, pues afilas lo que es cercano al talón, bastantes pasadas por ambos lados para poner el bisel, menos pasadas en el área del centro y un poco más de pasadas otra vez en lo que es el área cercana a la punta, y fácil se evita que se forme una sonrisa invertida. En piedras más anchas no puedes hacer eso, pero lo que yo hago es empezar afilando el área cercana a la punta de la navaja. De esta manera. ¿Vale? Así, solamente lo que es el área cercana a la punta de la navaja.
como si quisieras desgastar primero esa zona. Las pasadas en X o en cruz aquí no se pueden alcanzar a apreciar bastante bien, pero en realidad lo estoy haciendo de esa manera. ¿Vale? Y allí vas a afilar de esta forma hasta que la navaja corte vello del antebrazo con facilidad, ¿vale? Hasta que esa zona de la navaja empiece a cortar un poco. Entonces sí, ya nos pasamos al resto de la navaja. Pasadas en X. Y ya que la navaja empieza a cortar, entonces hay que empezar a seguir afilando, pero con pasadas en X a talón alzado. O también puedes hacer pasadas en X y a talón alzado desde un principio. O sea, puedes omitir el primer paso de afilar solamente la punta de la navaja si es que corta bien la navaja, ¿vale? Si la navaja no corta nada de vello o es muy áspera, te recomendaría empezar por lo que es solamente el área cercana a la punta, pero igual dependerá de la circunstancia de cada quien, cómo reciba la navaja, en qué estado se encuentra el filo, ¿vale? Entonces la idea es ir previniendo una sonrisa invertida a largo plazo, utilizando pasadas en X y a talón alzado, ¿vale? Ya lo he mencionado antes, las pasadas a talón alzado, uno toma la navaja, va pasándola en X y alza un poco lo que es la navaja de la piedra, ¿vale? Entonces va a estar siempre un poco más en contacto lo que es la punta y la zona cercana a la punta que el resto de la navaja. Eso es muy bueno para prevenir sonrisas invertidas a largo plazo. Es mejor que se forme una ligera sonrisa en una navaja que originalmente tenía el filo recto que a que se le forme una sonrisa invertida. También hay que aplicar un poco de presión cuando la navaja simplemente no corta. Significa que el bisel no está bien formado, ¿vale? Estas aguantan un poco más de presión que las navajas alemanas, que son más delgadas y más suaves, pero tampoco debes aplicar tanta presión al grado de que la navaja se empiece a doblar, ¿vale? Si empezáramos así un inicio, que la navaja no corta absolutamente nada, lo que yo haría es meter más presión y afilar solamente el área cercana a la punta de la navaja en X y a talón alzado, pero metiendo un poco más de presión, pero repito, no tanta al grado de que la navaja se empiece a doblar, ¿vale? Es algo que tienes que calcular poco a poco, qué tanta presión es la necesaria y afilar entonces esa zona cercana a la punta de la navaja, ¿vale? Repito, para casos en los que la navaja no corte nada de vello o que el filo esté muy, muy áspero, ¿vale? Se mete más presión, pasadas en X y a talón alzado, solamente en el área cercana a la punta y hacia la punta, ¿vale? Con algo de presión, pero repito, no tanta como para que la navaja se empiece a flexionar, ¿vale? Otra recomendación, vigila qué tanto se va desgastando la cinta del lomo. Cuando empieces a ver que se está rompiendo y empieza a ver pedazos de cinta por la piedra, ya es un poco tarde, ¿vale? Porque luego eso empieza a interferir con el proceso de afilado, es bastante incómodo. Entonces cuando empiezas a notar que la cinta ya se empieza a desgastar,
es momento de cambiarla. Y checar constantemente el filo, cómo va empezando a cortar. Por ejemplo, aquí el área cercana a la punta de la navaja ya empieza a retirar vello. Entonces lo que yo hago, retiro la cinta que ya está gastada y pongo otro pedazo de cinta nueva. ¿Ok? Otra recomendación antes de continuar, cuando veas que ya hay mucho acero atascado en la superficie de la piedra, hay que limpiar la piedra para retirar todo ese acero y seguir afilando para que el filo no impacte contra el acero, sino con la superficie de la piedra, porque si impacta con acero que esté atascado allí, va a interferir con el proceso de afilado. Y como hemos mencionado, estas navajas tienen la fama de ser un poco más difíciles de afilar que las navajas alemanas. ¿Okay? Aquí la piedra todavía está limpia, entonces voy a continuar. Ya que corta bien el área de la punta y el área cercana a la punta, es momento de hacer ya pasadas normales a lo largo de todo el filo. Puedes hacer primero unas pasadas en X, así, con normalidad, unas pasadas cruzadas. Y ya luego empieza a hacer las mismas pasadas en X, pero a talón alzado, ¿vale? Como dije, para prevenir sonrisas invertidas y que a largo plazo se forme preferiblemente una sonrisa ligera que una sonrisa invertida, sobre todo en aceros de este tipo, ¿vale? Ok, y eso es la idea básica para formar el bisel en navajas de este origen, ¿vale? Con ese tipo de acero duro, un poco más alto en carbono y de vaciado más pesado que las navajas de Solingen. Hay que hacer tantas pasadas como sea necesarias, perdón. Ir checando constantemente cómo va el filo, si empieza a cortar, ¿vale? Aquí ya corta vello de mi antebrazo. Pero en caso de que no lo cortara, lo que yo hago es seguir dando tantas pasadas como sean necesarias hasta que se haya formado bien el bisel y corte un poco de vello del antebrazo. Pasadas en X, a talón alzado. Y si de verdad estás viendo que la navaja no está cortando en la demás zona del filo, lo que es de un poco del centro y hacia el talón, pues hay que meter un poco más de presión, pero repito, no tanta como para que la navaja se empiece a doblar, ¿vale? Me mencionaban también por allí que por qué no estaba afilando el área del hombro en una de las navajas de Jonathan en mi anterior video, y es por el estabilizador, que es esta parte de aquí que está después del hombro. Aunque estas navajas tienen un hombro característico que está un poco cortado, ¿vale? Está como mocho. El estabilizador tienden a alzar, sobre todo si te pasas hasta el área del hombro, va a alzar un poco el filo de la navaja. Y pues hay controversias al respecto. Se va a desgastar, se va a empezar a ver feo. Y como levanta un poco la navaja, el contacto ya no es uniforme con la piedra
entonces entorpece el proceso de afilado, ¿vale? Entonces yo siempre lo he evitado, ¿vale? Más o menos esta zona de aquí, el estabilizador está afuera. Pero cuando afilo navajas para alguien más, soy un poco más precavido y empiezo a afilar, como pueden ver aquí. De hecho, ya hasta me quedé con la costumbre que no estoy afilando hasta acá atrás, ¿vale? Precisamente porque tengo la precaución de no descomponer las navajas de alguien más, en este caso las navajas de Jonathan. Pero fuera de eso, no hay ninguna otra razón, sino de proteger el área del estabilizador. Y es que también me han llegado comentarios al contrario que, oye, pues es que porque estás afilando, casi estás afilando el hombro de la navaja, eso no se hace, que... O sea, me han llegado comentarios que son exactamente lo contrario también, pero dejando de lado el hecho de que uno nunca va a tener contento a todo el mundo, aquella navaja que estaba afilándola mucho más cercana al área del hombro y del estabilizador es una navaja mártir, una Boker Edelweiss, fue con la que me llegó ese comentario. Y pues bien, al ser navaja mártir no importa lo que pase, son navajas que yo tengo de mártires, navajas de práctica, para fines ilustrativos, igual que esta. Pero pues a la hora de afilar para alguien más tengo más precaución de no descomponerle y de no rayarle lo que es el estabilizador y el hombro, ¿vale? Y como me he quedado un poquito ya con esa memoria muscular, por eso es que surgió la duda por allí. De hecho, lo estaba comentando con Verdacrajono. Vi el comentario en la mañana, pero no he tenido tiempo de analizarlo bien con detenimiento. Pero ahí luego comentaré qué fue lo que me dijo al respecto. De hecho, hay gente que busca eliminar el estabilizador por completo. Pero bien, entraré en ese tema con mayor profundidad en otro momento. Volviendo al tema principal, pues hay que dar tantas pasadas para formar el bisel hasta que la navaja empiece a rasurar un poco de vello del hombro. Y te recomiendo sintéticas como esta, como la Chocera 1000 para formar el bisel. Dejan un bisel bastante fino y un filo muy cómodo al final del proceso de afilado. Son bastante rápidas, entonces con una piedra como esta, como la Chocera 1000, no vas a batallar tanto para formarle el bisel a una navaja de acero duro como este tipo de navajas. La Naniwa de grano 1000, la Superstone, también te sirve, pero es más suave y se va a atascar más rápido de acero. De hecho, aquí no se me ha atascado casi nada de acero sobre la superficie de la piedra. Pero si te llega a pasar, como ya mencioné, durante el proceso de formar el bisel, que se te atasque de mucho acero la superficie de la piedra, le das su limpiada con la piedra que trae la Chocera 1000. De hecho, no sé dónde la dejé. No la tengo, no la tengo a la mano. Pero la idea es que si se te atasca mucho de acero la piedra, la limpias y ya, entonces ya que la limpiaste con la piedra de limpieza que trae la chocera o con la placa diamantada, pues continúas afilando hasta que la navaja, como dije, rasure un poco de vello del antebrazo, ¿vale? Y eso sería la etapa del bisel, ¿vale? Ya para la siguiente etapa, el afilado, ya todo es mucho más sencillo. Recomiendo igual sintéticas como esta Shapton de grano 5000. Las Shapton son muy buenas para ese tipo de acero, a mí me gustan bastante. Son duras, son rápidas y dejan un muy buen filo en aceros de este tipo. Puedes usar también las Naniwa, son más suaves, pero te van a funcionar también de maravilla, ¿vale? Y cuando digo Naniwa me refiero a las Superstone y a las profesionales, que son las Chocera. No conozco muy bien otras líneas, pero esas dos líneas de Naniwa funcionan bastante bien. Ok, ya que tienes lista tu siguiente piedra,
Hay que quitar la cinta nuevamente porque ya va a estar desgastada. Y poner cinta virgen, por así decirlo, una vez más en el lomo de la navaja, ¿vale? Ah, claro, y limpiar bien el lomo de la navaja antes de volverle a poner cinta para que no quede humedad y agua. Bueno, creo que eso fue pleonasmo, pero se entiende la idea de que no quede agua debajo de la cinta, ¿vale? Ok, entonces, después de que la navaja tenga formado el bisel, pasamos a la piedra media, la de en medio, por así decirlo. Y aquí, ya no voy a hacer esto de afilar primero el área cercana a la punta, ¿vale? Nomás lo estoy ilustrando, pero como dije, si me pusiste atención, no voy a hacer eso, ¿vale? Simplemente lo estaba ilustrando para que ya no hagas eso en esta parte del proceso, sino que aquí directamente todo el filo, pasadas, cruzadas y a talón alzado, ¿vale? Aquí hay que bajarle ya un poquito a la presión para que no quede astillado el filo. Aunque el acero es resistente, este tipo de acero, pero las Shapton yo recomiendo siempre usarlas con una presión un poquito más suave, ¿vale? Porque sí son rápidas y son bastante duras, hay que tenerlas bien rectificadas. Y también la superficie hay que vigilar que no se llene mucho de acero, que no se le atasque mucho acero para que no interfiera con el proceso de afilado, ¿vale? También recuerda, una vez más, vigilar el desgaste de la cinta en el lomo. Si la cinta del lomo se te desgasta a media parte del proceso, pues también hay que cambiarla, ¿no? Bastante calor que hace aquí y pues se resecan mucho, con mucha frecuencia la piedra, ¿vale? Pero pues no pasa nada. Simplemente remojas y sigues. Aquí ya hay que dar suficientes pasadas hasta que se haya eh, cambiado todo el patrón de rayadura, toda la huella que dejó la piedra anterior. Tiene que empezar a coger un poco, a tomar un poco más de brillo, lo que es el filo. Se tiene que ir viendo más fino, ¿vale? Para eso ya sabes, puedes conseguirte un microscopio miniatura o este pequeño aparato que es para analizar monedas, si son falsas o no. Eso es algo que utilizan los joyeros y quienes analizan monedas. Pues en Amazon esto no es muy caro y puedes ver qué tanto ha cambiado la huella que dejó la piedra anterior a la huella la huella que va dejando esta piedra, ¿no? Va a ser una huella más fina a lo largo del filo. Eso es lo que estamos buscando con esta piedra, ¿vale? ¿Cuántas pasadas? Las que sean necesarias hasta que se haya modificado toda esa huella y que la navaja empiece a cortar vello del antebrazo con mayor facilidad. Igual pasadas en X, pasadas cruzadas y a talón alzado. Y si la piedra se atascó con acero, pues al apiar o limpiar la piedra con la placa de diamantada,
renuevas la cinta y sigues, ¿vale? Y así hasta que se haya puesto una nueva huella a lo largo del filo de la navaja, que debe ser una huella más limpia, más, más brillante, ¿vale? Y pues ese sería el proceso en esta piedra, ¿vale? Y ya que creas que fueron suficientes pasadas, checas el filo en el antebrazo y si está cortando bien y con mayor facilidad, hay que pasar a la siguiente piedra. Bueno, tal vez facilidad o suavidad, tal vez debería de decirse. Debe empezar a sentir el filo suave, ¿vale? Entonces se retira lo que es la cinta del lomo de la navaja. Secamos bien el lomo. Renovamos la cinta. Y nos pasamos a la siguiente piedra, ¿vale? Aquí en la piedra siguiente, que va a ser la Shapton 8000, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Formarle una nueva huella al filo. Va a ser una huella más brillante incluso y mucho más limpia. Y bien, igual aquí, ya nada de afilar lo que es lo que es la punta y la zona cercana a la punta antes de afilar el resto del filo, sino que nos pasamos directamente a afilar todo lo que es a todo lo largo del filo. Igual pasas en X y a talón alzado, ¿vale? Hasta que se haya formado una nueva huella más limpia, más brillante, casi de espejo, en el filo de la navaja, ¿vale? Aquí ya presión al mínimo, porque ya no estamos afilando, estamos puliendo y suavizando el filo. Entonces aquí en la piedra 8000, la presión mucho más suave, una presión muy ligera, pasadas en X o cruzadas y a talón alzado, ¿de acuerdo? Vigilar que la piedra no se reseque demasiado. Y continuamos. Y si ves que la piedra se empieza a atascar con mucho acero, que es muy poco probable que pase porque es 8000, es menos presión. Es una presión pues imperceptible. De hecho, ni siquiera debería de utilizar la palabra presión en este momento, porque aquí ya es solamente el peso de la navaja. O sea, es una ligerísima, muy ligera presión, pero no debería llamarle así. Pero no se me viene a la cabeza la palabra adecuada, ¿vale? Y pasadas cruzadas y a talón alzado. Y revisamos el filo. Corta, rasura el vello del antebrazo. Y a contraluz se debe ver más limpio y brillante que que la huella que dejó la piedra anterior, ¿vale? Esa es la idea.
Entonces, en resumen, para afilar acero C135 de Tieg-Isar, sintéticas, ponerle cinta al lomo y afilar como si a largo plazo quisiéramos formar una sonrisa, ¿vale? Con esas 3 recomendaciones no vas a tener mayor complicación para afilar una navaja de este tipo, ¿vale? Solamente a la hora de formar el bisel, dependiendo de en qué estado recibes la navaja, tal vez ese sea el paso más aparatoso, la formación del bisel, ¿vale? Pero si crees que te quedó alguna duda, pues regrésale al video y vuelve a checarlo. Y si algo no entendiste, pues puedes preguntarme siempre en los comentarios, ¿vale? Pero pues ya que se formó el bisel, después de haberlo formado, ya afilar en la 5000 y pulir en la 8000 ya es lo de menos, ¿ok? Y pues bien, lo próximo ya, lo último sería darle unas pasadas en pasta, ¿vale? Trióxido de cromo 0.5. Obviamente, lo mismo en cada paso. Le quito la cinta al lomo. Y ponemos cinta nueva, ¿vale? De hecho, aquí corté demasiada cinta. Bueno, se me pasó. Yo pegué la balsa sobre madera más gruesa de Home Depot. No sé qué tipo de madera sea, creo que es pino. Pero pues para que no se maltrate mucho la madera, aunque viene tratada, limpio lo que es la base, ¿vale? Para que no reciba demasiada humedad. Entonces pues ya después de haber formado el bisel, afilado y pulido el filo en piedras sintéticas, lo que yo hago con este tipo de navajas es darle unas 50 pasadas sobre la pasta en balsa, ¿vale? Se le dan unas 50, ya con eso después se pasa uno al lino y al cuero. Y pues eso es todo lo que hay que hacer para afilar una navaja que tenga este tipo de acero, una navaja francesa. Si tienen estas características de acero duro y vaciado pesado, esto en realidad es como un cuarto de vaciado, no es un vaciado completo, aunque te lo quieran vender como una navaja cantarina. Créeme, eso es pura mercadotecnia. En realidad estas navajas no son flexibles, son bastante rígidas. Y pues eso, sumándole a que el acero es duro, pues toma un poquito más de tiempo afilarlo. Más que nada la formación del bisel, porque afilar en la 5000 y en la 8000 es rápido, o sea, no tiene por qué llevarte tanto tiempo. Más que nada es el bisel. Formar el bisel es la clave en ese tipo de navajas. Vale, pues entonces ya después de que le hayas dado aquí unas 50 pasadas sobre la pasta, entonces ya lo único que habría que hacer es como dije, pasar la navaja por el lino y por el cuero. ¿Vale? Y pues esas son las recomendaciones que yo te daría para
afilar navajas con estas características. ¿Vale? En realidad no es que haya una fórmula secreta, solamente algunas recomendaciones y pues si nunca las has afilado, ese tipo de acero, afilarlo en sintética, si quieres ir que no te cueste tanto trabajo, pues mi recomendación sería eso, que lo hagas sobre piedras sintéticas y rápidas, como la Chaucera para el bisel y las Shapton para el resto del proceso. Puedes utilizar solamente Chaucera o solamente Shapton, si es lo que tienes, o solamente Naniwa Superstone, pero siempre teniendo lo que es la piedra para el bisel, la de afilar, y las de pulir, que pues puedes tener más de una, puedes tener incluso una 12.000 y pues también te va a dejar un filo bastante fino. Si es que tienes una como la Naniwa Superstone 12.000, dejan también un muy buen resultado, un filo muy cómodo. Pero pues también puedes utilizar lo que es la pasta solamente y aún así obtener buenos resultados en ese tipo de navajas.